Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y durante el desarrollo de este video tutorial, ten la certeza que aprenderás a calcular el área o superficie de un triángulo equilátero paso a paso. Entonces, te comento que vamos a calcular el área o superficie de este triángulo equilátero donde nos dicen que la longitud de cada uno de los lados es igual a 8 centímetros. Te comento que para calcular el área o superficie de un triángulo debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área del triángulo va a ser igual a ¿quién? A B por H dividido 2, donde la letra B corresponde a la longitud de la base del triángulo, que en este caso es igual a 8 centímetros. Y la letra H corresponde a la altura del triángulo, que en este caso no la conocemos. Pero wow, ahora ¿cómo hacemos para calcular el área de este triángulo si no conocemos la longitud de la altura? No te preocupes, ¿sabes por qué? Porque existe una fórmula que nos sirve para calcular el área de un triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados. ¿Y sabes cuál es la fórmula? La siguiente. Decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 por a al cuadrado, donde la letra A corresponde a la longitud de uno de los lados del triángulo equilátero. Es decir, que esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área de este triángulo equilátero. Entonces la vamos a escribir por este sector, ya que la voy a simplificar para que sea más fácil el proceso. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 por a al cuadrado. Y este es equivalente a, sacamos raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente, cogiendo dos cifras decimales, a 1,73. Pero 1,73 dividido 4. Y esto que multiplica con a al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es resolver esta división. Dividir 1,73 o 1,73 entre 4. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero es igual a 1,73 dividido 4 es aproximadamente, cogiendo dos cifras decimales, a 0,43. que multiplica a al cuadrado. Es decir, que esta es la fórmula que ahora nos va a servir para calcular el área de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos calcular el área de este triángulo equilátero. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero es igual a 0,43 o 0,43 por a al cuadrado. Ya sabemos que a corresponde a la longitud de uno de los lados del triángulo, es decir, 8 centímetros al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta potencia. Pero debemos tener súper claro que en la potenciación el exponente, quien es el 2, en este caso, me indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Como el exponente es el número 2, quiere decir que 8 centímetros lo debemos multiplicar 2 veces. Entonces decimos que el área de este triángulo equilátero va a ser igual a 0,43 por 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es igual a 64 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y lo último que debemos hacer es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a
0,43 por 64 centímetros cuadrados es igual a 27,52 centímetros cuadrados, que va a corresponder al área o superficie de este triángulo equilátero donde las longitudes de cada uno de sus lados es igual a 8 centímetros. De esta forma es que se calcula el área de un triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados y desconocemos la altura del triángulo. Súper fácil, ¿cierto? Anteriormente calculamos el área de este triángulo equilátero implementando esta fórmula. Ya sabemos que esta fórmula la implementamos cuando no conocemos la altura del triángulo equilátero. Ahora lo vamos a hacer aplicando esta fórmula. Podemos evidenciar que ya conocemos la longitud de la base, que es igual a 8 centímetros, y desconocemos la altura del triángulo. Y te comento que para calcular la altura de un triángulo equilátero debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde la altura del triángulo equilátero va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por A, donde la letra A corresponde a la longitud de uno de los lados del triángulo equilátero. Pero esta fórmula la podemos simplificar. Lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de 3 y luego ese resultado lo divido entre 2. Raíz cuadrada de 3 es aproximadamente, cogiendo dos cifras decimales, a 1,73. Pero 1,73 dividido 2 por A. Ahora resuelvo esta división. Entonces decimos que la altura del triángulo equilátero va a ser igual a 1,73 dividido 2 es aproximadamente 0,86, que multiplica a, donde A, como lo mencioné anteriormente, corresponde a la longitud de uno de los lados. Es decir, que esta es la formulita que nos sirve para calcular la altura de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, decimos que H, es decir, la altura del triángulo equilátero, va a ser igual a 0,86 por A. ¿Pero quién es A? 8 centímetros. Ahora lo que debo hacer es resolver esta multiplicación. Y 0,86 por 8 centímetros es igual a 6,88 centímetros, que va a corresponder a la altura de este triángulo equilátero. Como ya conocemos la altura y también conocemos la longitud de la base, que es igual a 8 centímetros, ahora sí podemos implementar esta fórmula. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a B. ¿Pero quién es B? 8 centímetros. 8 centímetros por la altura del triángulo, que es igual a ¿quién? A 6,88 centímetros dividido 2. Ahora lo que debemos hacer es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a 8 centímetros por 6,88 centímetros es igual, ojo, a 55,04 centímetros cuadrados. Pero todo esto dividido 2. Y lo último que debemos hacer para calcular el área o superficie de este triángulo equilátero es resolver esta división. Y al nosotros dividir 55,04 centímetros cuadrados entre 2, vamos a obtener como resultado 27,52 centímetros cuadrados. Y si te das cuenta, hemos obtenido el mismo resultado cuando implementamos esta fórmula. Es decir, que de cualquiera de las dos formas puedes calcular el área de un triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados. Súper fácil, ¿cierto?
Ahora, para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial, te voy a pedir que calcules el área o superficie de este triángulo equilátero, donde nos dicen que las longitudes de cada uno de los lados es igual a 4 centímetros. Te recomiendo que pauses el video antes de que aparezcan las respuestas, y cuando ya hayas terminado, le des en continuar para que así puedas verificar si el área o superficie de este triángulo equilátero fue la correcta. La respuesta aparecerá en 1, 2 y 3. Entonces podemos concluir que el área o superficie de este triángulo equilátero, donde las longitudes de cada uno de sus lados miden 4 centímetros, es igual a 6,88 centímetros cuadrados. Si obtuviste el mismo resultado, quiere decir que ya sabes calcular el área o superficie de un triángulo equilátero paso a paso. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta y compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.